Hermanos, recordemos ante todo el propósito de este santo libro. El propósito de Levítico es enseñar al pueblo de Dios cómo vivir, cómo relacionarse, cómo moverse ante la realidad que Dios es santo. Libro muy apropiado para nuestros días, porque en nuestros días una de las grandes verdades que más ha olvidado el evangelicalismo es que Dios es santo y que Él es celoso de su gloria y que no todas las formas de adoración le son agradables. Y de hecho, de eso trata el capítulo 7, de la forma agradable de adorar a Dios. Si pudiésemos dar un título, si pudieses dar un título a este capítulo, ¿qué título le pondrías? Algunos le pondrían ofrendas de paz, segunda parte. ¿En qué capítulo ya vimos las ofrendas de paz? En el capítulo 3, si ustedes recordarán, vimos las ofrendas de paz. Y de hecho, espero que recuerden que preferimos no llamarlas ofrendas de paz porque la palabra hebrea por ofrenda de paz no es tal cual un sacrificio que produce la paz, es más bien una ofrenda de comunión. El propósito de este sacrificio, de esta ofrenda, es tener comunión, hacer fiesta. ¿Por qué hacer fiesta? Porque Dios está con el pueblo y el pueblo debe gozarse en esa realidad. Así que ciertamente el capítulo 7 vuelve a tratar el tema de la ofrenda de comunión que ya se trató en el capítulo 7. Entonces, si alguien la llama ofrenda de comunión, segunda parte, estaría bien porque estaría transmitiendo que en realidad ya se nos habló de esto, pero se está repitiendo. Sin embargo, si nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de repetir la ceremonia? ¿Cuál es el propósito de repetir esta ofrenda? ¿Es simplemente dar la segunda parte de esta? ¿Es simplemente repetir lo mismo? Hermanos, ya nos hemos encontrado nosotros en diferentes lugares en la Biblia con esta repetición. Por ejemplo, gran parte del libro de Éxodo, recuerdan que se empieza a narrar, se le revela a Moisés en la montaña cómo es que debe ser el tabernáculo y se tarda, no me acuerdo, 7 capítulos quizá narrando, 6, 7 capítulos narrando cómo debe ser el tabernáculo. Y después vuelve a narrar prácticamente otra vez todo cuando ya se empieza a construir. Y aquella ocasión cuando hablamos de esta repetición en el libro de Éxodo, hablamos que esto era para dejar claro en el pueblo la importancia de esta tienda movible en el corazón del pueblo de Israel. ¿Cuál es el propósito aquí? ¿Cuál es el propósito de esta repetición de la ofrenda de comunión? Recordemos que esta ofrenda la había de 3 tipos. Había ofrenda de comunión de confesión. ¿Recuerdan? ¿Cuál era la ofrenda de confesión? Dios hacía un favor al pueblo, Dios bendecía al pueblo, entonces el pueblo estaba agradecido y venía a dar esta ofrenda de comunión. Otra era la ofrenda de comunión de votos. Alguien que había hecho un voto y para pagarlo debía celebrar con esta ofrenda de comunión. O alguien que simplemente quería hacer una ofrenda de comunión voluntaria. Simplemente tenía gozo en su corazón, tenía alegría en su corazón y quería tener esta comunión. Pero ¿cuál es el propósito de repetirlo? ¿Cuál es el propósito de repetir estas indicaciones, hermanos? Lo podríamos resumir así. El propósito de este capítulo
es establecer más detalladamente la forma en que la ofrenda de comunión se debía celebrar. ¿Por qué era importante poner más y más detalle sobre la forma en la que la ofrenda de comunión se debía realizar, hermanos? Porque era esta ofrenda la más común en el pueblo de Israel. Ahora, no estoy diciendo por la más común, no estoy diciendo que era la que más se hacía. Estoy intentando decir que era donde más personas podían participar. ¿Recuerdan el sacrificio para expiación? ¿Quiénes participaban de ese sacrificio de expiación? Había sacrificios donde nadie participaba. Solamente el sacerdote ponía el animal y ya. Había otros sacrificios donde el sacerdote sí podía participar, sí podía comer. Pero había otros sacrificios donde todos podían participar. Este era ese sacrificio. No todo sería quemado en el altar. No solo el sacerdote participaría, el pueblo también participaría. El pueblo llevaría su animal y regresaría con una parte para comerlo con su familia, para comerlo con sus amigos. Este es entonces el sacrificio más común, donde la comunidad participa más. Es por eso que se debe advertir más detalladamente sobre la forma en la que debe ser celebrado. Se dice, por ejemplo, no comerlo en casos, si era un sacrificio de comunión por confesión, debías comerlo el mismo día, más tardar el segundo, pero después ya no. Si lo comías en el día tercero, serías excomulgado de la congregación. Además, hombres y mujeres que estaban en un estado de impureza no podían comer del sacrificio. ¿Por qué se están dando más reglas? La razón es, ¿estoy ahí? La razón es que se están dando más indicaciones por el contexto en que esta celebración sería llevado a cabo. Se dice que nadie debe tocar la grasa. La grasa debe ser puesta en el altar. La grasa es para el Señor. La sangre, nadie debe consumir la sangre del animal. En este sacrificio los sacerdotes no eran los únicos que iban a estar en contacto. Y debido a que también el pueblo iba a participar, se le aclaró una vez más. Esta es cosa muy santa. Esta es cosa muy santa. No puedes ser ligero con ella. No puedes ser ligero en tu forma de tomarla. No puedes tomar la sangre. No puedes tomar la grasa. Eso le pertenece al Señor. Sí, se te va a dejar que participes de esta ofrenda, pero hay reglas para hacerlo. Hay un orden. Todas estas leyes serían muy importantes para el pueblo, porque si ustedes notan el versículo 24 y el versículo 27, si no son cuidadosos en hacerlo, serían cortados del pueblo. Vean, por ejemplo, el versículo 24. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no lo comerás, porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Versículo 27 dice lo mismo. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Tienen que ser muy cuidadosos. Dios, el Dios Santo,
no solo está permitiendo que los sacerdotes le sirvan, el Dios Santo va a permitir que aún otros participen, aún otros se vean involucrados en esto, aún otros coman de estos sacrificios. Oh, pero sigue siendo cosa muy santa. ¿Qué enseñanza hay para nosotros aquí? Para el pueblo de Israel, mucha y de mucha importancia. ¿Por qué? Porque si esto no se seguía bien, serían cortados del pueblo. ¿Qué significa que serían cortados del pueblo? Que ya no pertenecerían a la familia del pacto. Ya no estarían con la familia del pacto. Serían echados fuera para estar alejados de las promesas de Dios. Pero para nosotros, que ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto, ¿qué enseñanza hay para nosotros? Bueno, ciertamente fui tentado a hablar aquí sobre la razón por la cual se prohíbe comer sangre. Pero resistí esa tentación, esa insinuación, debido a que va a haber un capítulo más adelante donde se declara abiertamente por qué no se puede comer sangre, por qué un judío no podía comer la sangre. La razón es porque la vida del animal, la vida del hombre está en la sangre. Entonces, al ser la sangre un símbolo de la vida, líquido, la sangre, debía ser guardado meticulosamente solo para la cuestión de sacrificios, para que no se volviera algo tan común, de manera que no se apreciara cuando la sangre se derramara. ¿Sí? Digo, alguien va a decir, no que resististe la tentación. Sí la resistí, porque eso es todo lo que voy a decir por este momento. Será después donde lo ampliaré a la luz de la persona y obra de Cristo. Pues el libro de Levítico de Hebreos nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El pueblo no debía ser ligero en ver la sangre. El pueblo debía saber que fue comprado por sangre. Fue comprado por sangre. Amigo, déjame te recuerdo brevemente esto. La única forma en la que puedes tener el perdón de tus pecados es por derramamiento de sangre. O sea, derramamiento de una vida por la tuya. Jesucristo es aquel que dio su sangre, su vida, por su pueblo. ¿Cuál es la otra cosa que podemos aprender? Ciertamente, meditando al respecto, lo que podemos aprender nosotros en el nuevo pacto es lo siguiente, hermanos. Dios nos permite participar de su casa. Dios nos permite participar de su casa. Dios nos da el privilegio en diferentes áreas de poner nuestras manos, nuestra mente y nuestro corazón a su servicio. Y lo que aprendemos en esto es que no hay área en el servicio a Dios que pueda ser tratada, hermanos, con ligereza. No hay área que puede ser tratada livianamente. Miren esto, este es el sacrificio que todos pueden participar, pero cuando todos participarían de ese sacrificio, no es que lo pueden tratar con dignidad. Dice, no, si no lo haces bien, mueres. Sí, se te da el privilegio de participar, pero sigue siendo cosa santa. Las cosas que se usan para servir a nuestro Señor deben ser guardadas con santidad. Oh, hermanos, ¿cuál es el título entonces que daríamos a esta meditación? Nunca lo di. Les dije cuál no es un buen título.
Ofrenda de comunión, segunda parte, no es un buen título. ¿Cuál es un buen título? Cuidando los detalles al adorar a Dios. Hermanos, dentro de la iglesia tenemos muchas áreas en las que podemos servir al Señor. Hay muchas áreas. Hay gran cantidad de áreas en las que podemos poner nuestros dones. Estamos celebrando, estamos sirviendo todas esas áreas con limpieza de manos. Estamos sirviendo en todos esos lugares, en todas esas acciones con una limpieza de corazón. Oh, hermanos, no vayamos a pensar que porque a mí me toca simplemente, o porque yo elegí simplemente atender esta cosa material, hacer esto de barrer o hacer esto de esta otra cosa, y no es tocar las cosas santas, no importa qué corazón tenga, no importa que esté guardando el pecado, no es cosa tan santa como si fuera a hacer esto o lo otro. No, hermanos, sepamos que no hay servicio que rendimos a Dios que no debe ser cuidadosa y meticulosamente ofrecido. Hoy, cuánto más hoy que nos acercamos a celebrar la Santa Cena del Señor. De hecho, no sé si recuerdan, pero hablamos que la ofrenda de comunión de todas las ofrendas es la más parecida a la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque la ofrenda de comunión del pueblo de Israel no era para el perdón de sus pecados. ¿Cuál era la ofrenda para el perdón de sus pecados? Bueno, vamos a ver en Levítico el día de expiación. El día de expiación, una vez al año, se sacrificaba un animal en lugar del pueblo. Otro de las ofrendas era la ofrenda encendida. ¿Recuerdan el capítulo 1? Donde el que había pecado lleva su animal y lo sacrifican y la sangre se derrama por él. Eso sí eran el día de expiación y la ofrenda encendida, el sacrificio encendido, sí eran para el perdón de nuestros pecados. Pero la ofrenda de comunión no es para el perdón de pecados, igual que la cena. La cena del Señor no es para el perdón de pecados. La cena, aquí no hay ningún sacrificio, el sacrificio ya fue efectuado. La cena del Señor es para tener comunión con el Trino Dios. Oh, hermanos, pero dice el texto que aquellos que se acercaran a tener comunión debían estar limpios para que no fuesen cortados del pueblo. Oh, hermanos, nos estamos acercando a la cena del Señor en el día de hoy. Miembros de la iglesia se están acercando con unas manos limpias. No estoy diciendo con perfección, pero estoy diciendo no con un pecado que no se ha arrepentido y que se está manteniendo y guardando en la vida. Si no es así, abstengámonos de la cena del Señor. No vaya a ser que el celo del Señor nos alcance, como algunos de la iglesia de Corinto. Oh, pero si en nuestras fallas y con nuestros errores y nuestro caminar, buscando vivir en santidad y buscando serle agradables, que el día de hoy gocemos de la comunión con el Cristo resucitado. Hermanos, esto es lo que Levítico 7 tiene que enseñarnos. Debemos ser cuidadosos cuando adoramos a Dios. Debemos prestar manos limpias en cualquier servicio que le hagamos. Que la iglesia de Cristo tome enseñanza de estas verdades.